¿Alguna vez has imaginado cómo es llevar el peso de una tragedia familiar en público? Hoy traemos una noticia triste sobre lo que le pasó a José Manuel Figueroa. Él sabe bien lo que esto significa. Hijo del inolvidable Joan Sebastián, creció en la fama, pero también enfrentó algunos de los dolores más profundos que alguien puede experimentar. La muerte de su padre fue solo el comienzo de una serie de momentos que marcaron para siempre la vida de este artista. Escándalos, pérdidas familiares devastadoras y polémicas que sacudieron no solo su carrera, sino también su vida personal. Hoy vamos a contar la historia completa, desde los momentos más dolorosos hasta cómo José Manuel encontró fuerzas para seguir adelante. Son detalles que pocos conocen y que te emocionarán. Antes de empezar, si te gusta conocer la vida real de tus artistas favoritos, deja tu like y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. ¿Listo? Entonces, vamos a descubrir juntos los momentos que cambiaron para siempre la vida de José Manuel Figueroa. José Manuel Figueroa vino al mundo el 15 de mayo de 1975 en un hogar donde la música era más que un oficio, era la vida misma. Su padre, Joan Sebastián, el legendario rey del jaripeo, llenaba el ambiente con acordes de guitarra y versos que narraban amores y desventuras del campo mexicano. Ser hijo de una estrella no era solo un regalo, sino también un desafío que moldearía su destino desde niño. José Manuel creció entre escenarios, camerinos y carreteras polvorientas. Acompañaba a su padre en giras, observando cómo transformaba a multitudes con su voz. Esos momentos, llenos de aplausos y luces, despertaron en él un amor profundo por la música, pero también le mostraron el costo de la fama. Las ausencias de Joan, atrapado en su carrera, dejaron en José Manuel una mezcla de admiración y anhelo por conectar con ese mundo que parecía tan mágico y, a la vez, tan lejano. Desde pequeño, aprendió a tocar guitarra y a escribir canciones, guiado por las melodías que escuchaba en casa. Cada nota era un paso hacia su propio sueño, aunque siempre bajo la sombra de un apellido que pesaba como una corona. A los 20 años, decidió que era momento de brillar por sí mismo. En 1995, lanzó su primer álbum, Expulsado del Paraíso, un trabajo que combinaba el estilo ranchero de su padre con un toque juvenil y fresco. Las canciones, sinceras y pegajosas, conquistaron al público. Las radios no paraban de tocar sus temas, y los fans comenzaban a verlo como una promesa de la música mexicana. Sin embargo, el éxito trajo consigo un eco constante, las comparaciones con Joan Sebastián. Eres talentoso, pero no tanto como tu padre, murmuraban algunos. José Manuel sentía el peso de esas palabras, pero no se rendía. Cada concierto era una batalla para demostrar que tenía su propia voz, su propia historia que contar. La industria musical, vibrante y cruel, lo recibió con los brazos abiertos, pero también con trampas. La fama, que desde niño veía como un sueño, empezaba a mostrar su rostro más duro. Las expectativas, las críticas y la presión por mantenerse en la cima lo seguían a todas partes. Mientras intentaba construir su carrera, José Manuel descubría que ser un Figueroa era tanto una bendición como una prueba. Su pasión por la música lo impulsaba, pero las preguntas sobre quién era realmente comenzaban a surgir en su mente. Con cada paso, se acercaba a un mundo donde los aplausos podían apagarse tan rápido como se encendían. Su viaje apenas comenzaba, y los retos que lo esperaban prometían revelar verdades que aún no estaba listo para enfrentar. José Manuel Figueroa comenzaba a dejar su huella en la música regional mexicana, y el mundo empezaba a notarlo. Tras el éxito de Expulsado del Paraíso, sus siguientes álbumes, como José Manuel Figueroa en 1997 y Mala Yerba en 2000, mostraron que no era solo el hijo de Joan Sebastián, sino un artista con voz propia. Sus canciones, llenas de emociones crudas, hablaban de amores perdidos y heridas del corazón. Cada letra parecía sacada de su alma, y eso conectaba con el público de una manera especial. La gente cantaba sus versos en bares, fiestas y carreteras, mientras las radios no paraban de reproducir sus temas. José Manuel escribía desde la verdad, inspirado por vivencias que lo marcaban profundamente. Ese talento para transformar el dolor en música lo distinguía, aunque muchos aún lo miraban como el heredero de una leyenda. Su ascenso no se limitó a México. En los Estados Unidos, la comunidad mexicana abrazó sus canciones con entusiasmo. Sus letras,
que hablaban de raíces y sentimientos universales, resonaban en los corazones de quienes vivían lejos de su tierra. Pronto, recibió invitaciones para presentarse en festivales importantes, como el Festival de la Canción Ranchera en Los Ángeles. Esos escenarios, llenos de miles de personas, eran pruebas de que su música cruzaba fronteras. Cada aplauso lo hacía sentir que, poco a poco, construía su propio nombre. Sin embargo, el éxito traía un peso que no esperaba. Las comparaciones con su padre, Johann Sebastian, eran inevitables. En entrevistas, José Manuel confesaba que, aunque admiraba a su padre, las constantes referencias a él lo frustraban. Quería que el mundo viera su arte sin la sombra de otro. Esa lucha interna lo acompañaba en cada paso. A veces, después de un concierto, se sentaba solo en su camerino, preguntándose si alguna vez sería suficiente. La presión de ser perfecto, de no decepcionar a los fans ni a sí mismo, empezaba a agotarlo. En el escenario, sonreía y cantaba con pasión, pero en su interior crecían dudas. La industria musical, con su ritmo implacable, no le daba tiempo para respirar. Grabaciones, giras y entrevistas llenaban sus días, mientras las expectativas de ser una estrella lo perseguían. José Manuel quería honrar el legado de su padre, pero también soñaba con ser reconocido por sus propios méritos. Ese deseo lo empujaba a trabajar más duro, a escribir canciones más honestas, pero también lo llevaba a enfrentarse con sus propios demonios. Mientras su fama crecía, comenzaba a notar que el mundo que lo aplaudía también podía ser cruel. Las luces de los escenarios escondían trampas que aún no entendía del todo. Con cada nuevo éxito, se acercaba a un punto de inflexión, donde las decisiones que tomara cambiarían su camino para siempre. Su historia seguía escribiéndose, y los retos que lo esperaban pondrían a prueba no solo su talento, sino también su corazón. José Manuel Figueroa ya había conquistado escenarios como cantante, pero su vida dio un giro inesperado cuando decidió explorar el mundo de la actuación. En 2016, aceptó un desafío que iba más allá de cualquier concierto: interpretar a su propio padre en la serie Por Siempre Johann Sebastian. Johann, el rey del jaripeo, había fallecido apenas un año antes, y el dolor de su pérdida aún ardía en el corazón de José Manuel. Subirse al set para revivir la vida de su padre no era solo un trabajo, era una forma de mantenerlo cerca, de honrar su legado y, al mismo tiempo, de enfrentar el luto. Cada día de grabación era una montaña rusa emocional. Las escenas que recreaban momentos felices, como las risas en familia o los triunfos de Johann en el escenario, le traían recuerdos cálidos, pero también una tristeza profunda. Sin embargo, los momentos más duros llegaban al filmar escenas de tragedia, como las muertes de seres queridos que marcaron la vida de su padre. José Manuel tenía que meterse en la piel de Johann, sentir su dolor y mostrarlo al mundo. No era solo actuar, era revivir heridas que aún no sanaban. En el set, a veces necesitaba un momento a solas para respirar, para dejar salir las lágrimas antes de volver frente a las cámaras. Su esfuerzo dio frutos. La serie conmovió a los fans y mostró un lado vulnerable de José Manuel que pocos conocían. Pero la actuación no se limitó a esa experiencia. José Manuel también probó otros caminos en la televisión, como ser jurado en programas de talentos musicales. Su carisma y conocimiento de la música lo hacían un invitado natural, pero no todos lo recibían con los brazos abiertos. Algunos críticos lo veían más como una celebridad que como un experto, cuestionando si su fama se debía a su talento o a su apellido. Esas opiniones dolían, pero él aprendió a responder con trabajo y madurez. En entrevistas, hablaba con calma sobre su deseo de crecer, de aprender y de ganarse el respeto por méritos propios. Cada aparición en pantalla era una oportunidad para mostrar que podía brillar en algo más que la música. Sin embargo, el mundo de la televisión era tan exigente como el de los escenarios. La presión por mantenerse relevante, por no cometer errores y por lidiar con comentarios negativos lo seguía a todas partes. José Manuel comenzaba a entender que, en la fama, cada paso era observado y juzgado. Mientras intentaba construir esta nueva faceta de su carrera, las exigencias de la industria y los ecos de su pasado lo acompañaban. Su incursión como actor le dio momentos de orgullo, pero también le mostró que el éxito siempre venía con un costo. Con cada nuevo proyecto, se acercaba a un punto donde tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener su lugar en un mundo que aplaudía, pero también podía darle espalda sin aviso.
La vida de José Manuel Figueroa siempre estuvo bajo los reflectores, pero sus relaciones amorosas llevaron esa atención a un nivel que él nunca imaginó. Uno de los capítulos más turbulentos de su vida comenzó con Ninel Conde, una figura conocida en el mundo del espectáculo mexicano. Lo que empezó como una historia de amor apasionada pronto se convirtió en un torbellino de titulares. Las discusiones entre ambos se volvieron públicas, con acusaciones de infidelidad que llenaban revistas y programas de televisión. Cada pelea era un espectáculo para la prensa, que no dejaba pasar ningún detalle. José Manuel, acostumbrado a los escenarios, no estaba preparado para ver su vida personal diseccionada sin piedad. El desgaste emocional de esas batallas públicas dejó cicatrices profundas, no solo en él, sino también en su forma de ver el amor. Cuando el romance terminó, el eco de las críticas y los rumores lo persiguió durante años. Más adelante, su relación con Ana Bárbara, otra estrella de la música regional, prometía ser diferente. Al principio, compartían una conexión artística y personal que parecía sólida. Sin embargo, el final de ese amor trajo una nueva tormenta. Una disputa por los créditos de canciones que trabajaron juntos desató una ola de controversias. La prensa aprovechó el conflicto para pintar a José Manuel como el villano, cuestionando su integridad. Él intentó defenderse, pero las críticas eran implacables. Ese episodio no solo dañó su imagen, sino que también tensó sus relaciones con otros artistas en la industria. Cada titular parecía alejarlo más del mundo que tanto amaba. En entrevistas, José Manuel abría su corazón con sinceridad. Hablaba de cómo la exposición de sus romances lo hacía dudar de las intenciones de las personas a su alrededor. La fama, que una vez lo llenó de sueños, ahora lo hacía sentir atrapado. Cada relación fallida reforzaba una sensación de soledad que crecía en silencio. Había noches en las que, lejos de los escenarios, se sentaba a solas, preguntándose si alguna vez encontraría un amor que no terminara en titulares o traiciones. Esos momentos de introspección lo llevaban a componer canciones más crudas, donde volcaba su dolor y sus esperanzas rotas. Sin embargo, también aprendió a levantarse. Con el tiempo, desarrolló una coraza para enfrentar los rumores, aunque no podía evitar que las heridas del pasado dolieran. La música seguía siendo su refugio, pero el precio de la fama se volvía más evidente. Mientras intentaba reconstruir su vida personal, José Manuel enfrentaba un mundo que lo aplaudía por su talento, pero también lo juzgaba sin piedad por sus errores. Cada paso que daba era una lucha por encontrar un equilibrio entre el hombre que era y la imagen que el público esperaba. Su corazón, marcado por desilusiones, aún buscaba un lugar donde pudiera sanar, pero el camino adelante estaba lleno de pruebas que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino también su fe en sí mismo. Esas herramientas le dieron un nuevo lente para ver su dolor, no como un enemigo, sino como parte de su historia. La música, poco a poco, volvió a ser su salvación. Sus composiciones comenzaron a reflejar una introspección que no había mostrado antes. En álbumes más recientes, como Aferrado de 2017, sus letras hablaban de lucha, esperanza y redención. Cada canción era un pedazo de su alma, un grito silencioso que transformaba el sufrimiento en arte. Los fans notaron ese cambio, sus conciertos se volvieron más íntimos, como si compartiera un pedazo de su corazón con cada nota. Pero el camino hacia el equilibrio no era fácil. La presión de la industria, los ecos de las críticas y los recuerdos de sus pérdidas lo acompañaban. Había días en los que la tristeza regresaba, recordándole que la curación no era lineal. José Manuel aprendió a aceptar esos momentos, a vivir con ellos sin dejar que lo definieran. Su historia, marcada por altibajos, comenzaba a tomar un nuevo rumbo. Hablar abiertamente sobre su salud mental lo acercó a sus seguidores, que veían en él no solo a una estrella, sino a un hombre enfrentando batallas universales. Mientras intentaba reconstruirse, el mundo seguía girando a su alrededor, con nuevos desafíos y oportunidades. La música lo mantenía anclado, pero las pruebas de la vida no terminaban. La vida de José Manuel Figueroa se partió en pedazos cuando la muerte tocó a su familia de la manera más cruel. En 2015, la pérdida de su padre, Joan Sebastián, marcó un antes y un después. Joan no era solo un padre, era su guía, su inspiración y su compañero en la música. Su muerte, tras una batalla contra el cáncer, dejó a José Manuel sumido en un dolor que no podía explicar. El mundo parecía detenerse.
Los escenarios, que antes vibraban con su energía, ahora se sentían vacíos sin la presencia de aquel hombre que lo había enseñado todo. Pero el luto no terminó ahí. La tragedia golpeó de nuevo con los asesinatos de sus hermanos, Juan Sebastián y Trigo de Jesús, en incidentes separados. La violencia de esas pérdidas cortó como un cuchillo. Juan fue asesinado en 2006 durante un altercado en un concierto, y Trigo, en 2007, en un acto de violencia sin sentido. José Manuel enfrentó una realidad brutal, donde las respuestas no existían. En entrevistas, hablaba con una mezcla de tristeza y resignación, diciendo que la vida a veces traía dolores que nadie podía entender. Esas heridas dejaron cicatrices que cargaba en silencio, pero que se reflejaban en cada aspecto de su ser. Sin embargo, en medio de tanto sufrimiento, José Manuel encontró una forma de seguir adelante: la música. Transformó su dolor en arte, volcando su corazón en canciones que hablaban de pérdida, muerte y saudade con una honestidad que llegaba al alma. Álbumes como Corazón Valiente, lanzado en 2018, llevaban letras que no escondían su angustia. Cada verso era un grito, un lamento, pero también un homenaje a los que ya no estaban. Sus composiciones se volvieron más crudas, más profundas, conectando con un público que también conocía el peso del luto. Cantar sobre su padre y sus hermanos era su manera de mantenerlos vivos, de darles voz a través de la música. Pero ese proceso no era fácil. Cada canción que escribía lo obligaba a revivir el dolor, a enfrentar recuerdos que quemaban. En el escenario, mientras cantaba, a veces sentía el peso de las lágrimas que no dejaba caer. Los fans lo aplaudían, pero pocos imaginaban lo que costaba transformar la tragedia en melodía. La música se convirtió en su refugio, pero también en un recordatorio constante de lo que había perdido. Mientras intentaba sanar, José Manuel vivía en un mundo que seguía exigiendo su mejor versión. La fama, las giras y las expectativas no daban tregua. Su fortaleza, aunque admirable, era frágil, y él lo sabía. Cada día era una batalla para honrar a su familia, para mantener su legado vivo sin perderse a sí mismo. Su historia, tejida con momentos de oscuridad y destellos de esperanza, aún no estaba completa. Lo que venía después lo obligaría a enfrentar nuevas pruebas, donde su capacidad de transformar el dolor en fuerza sería puesta a prueba una vez más. José Manuel Figueroa, aunque llena de momentos brillantes, también estuvo marcada por tropiezos que pusieron a prueba su resistencia. Uno de los golpes más duros vino de las críticas implacables que lo perseguían. Muchos en la industria y entre el público no veían a José Manuel como un artista por derecho propio, sino como una sombra de su padre, Joan Sebastián. Los críticos lo acusaban de no estar a la altura del rey del jaripeo, esperando que fuera una réplica exacta de la leyenda. Cada canción que lanzaba era comparada con el legado de Joan, y cada paso que daba parecía medido con una vara imposible de alcanzar. Esas palabras dolían profundamente, porque José Manuel no quería ser una copia, quería ser él mismo, con su voz y su historia. Pero la comparación constante alimentaba un rechazo que lo hacía sentir atrapado en un apellido que, aunque amaba, a veces lo asfixiaba. Además de las críticas, hubo momentos en los que el brillo de los reflectores se apagó por completo. Durante largos periodos, José Manuel enfrentó un olvido mediático que lo dejó al margen. Los programas de televisión que antes lo invitaban dejaron de llamarlo, y los festivales importantes, donde alguna vez fue estrella, ya no incluían su nombre. En entrevistas, él reflexionaba sobre esas etapas con una mezcla de frustración y claridad. Creía que parte de ese abandono se debía a prejuicios, a la idea de que su talento no era suficiente sin el respaldo de su padre. También reconocía que las polémicas de su vida personal, desde romances turbulentos hasta disputas públicas, habían desgastado su imagen. La prensa, que alguna vez lo celebró, ahora parecía más interesada en sus errores que en sus logros. Esos momentos de rechazo fueron como un silencio ensordecedor en una carrera que dependía del aplauso. José Manuel se enfrentó a la soledad de ser ignorado, preguntándose si el mundo aún quería escucharlo. Sin embargo, en lugar de rendirse, usó ese silencio para reflexionar. Se encerraba en su estudio, escribiendo canciones que no buscaban complacer a nadie más que a sí mismo. Esas composiciones, aunque no siempre llegaban al público, eran su forma de mantenerse vivo como artista. La música, una vez más, se convirtió en su refugio, un lugar donde las críticas y el olvido no podían alcanzarlo.
Pero el mundo exterior seguía siendo cruel. Cada intento de regresar a los escenarios o a la televisión era una batalla contra las dudas, tanto propias como ajenas. José Manuel sabía que necesitaba demostrar que su talento iba más allá de su apellido, pero el camino estaba lleno de obstáculos. Mientras luchaba por recuperar su lugar, enfrentaba un entorno que lo juzgaba sin piedad. Su historia, marcada por caídas y esfuerzos por levantarse, aún tenía mucho por contar. Lo que venía después lo obligaría a encontrar una fuerza nueva, una que lo ayudara a enfrentar un mundo que no siempre estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. La vida de José Manuel Figueroa, ya marcada por pérdidas y rechazos, enfrentó un nuevo torbellino tras la muerte de su padre, Joan Sebastián, en 2015. La partida del rey del jaripeo no solo dejó un vacío emocional, sino que desató una batalla familiar por su herencia. Las disputas, llenas de acusaciones públicas, se convirtieron en un espectáculo doloroso. Hermanos, familiares y hasta la prensa se involucraron, señalando a José Manuel en medio de rumores y tensiones. Esas peleas no solo agotaron su energía emocional, sino también sus recursos financieros. Los costos legales, las divisiones y la lucha por lo que Joan dejó atrás lo llevaron a un punto de fragilidad que nunca imaginó. Cada titular sobre el conflicto era como una puñalada, recordándole que incluso el luto podía convertirse en un circo mediático. Cansado de las cámaras y las críticas, José Manuel tomó una decisión radical: alejarse. Eligió el aislamiento voluntario, un retiro de la vida pública que, según él, era necesario para sobrevivir. En entrevistas posteriores, explicó que necesitaba reencontrarse como hombre y como artista, lejos del ruido que lo rodeaba. Se refugió en la soledad, pasando días enteros sin hablar con nadie, reflexionando sobre su vida y su propósito. Esos momentos de silencio fueron duros, pero también reveladores. Le permitieron mirar dentro de sí mismo, enfrentar sus errores y buscar una chispa que lo mantuviera vivo. La música, aunque a veces le costaba, seguía siendo su ancla. En su retiro, escribió canciones que no buscaban fama, sino catarsis. Sin embargo, el aislamiento tenía un precio. Estar fuera de los reflectores significaba perder relevancia en una industria que olvida rápido. Los fans seguían ahí, pero los contratos y los escenarios eran cada vez menos. José Manuel sabía que no podía quedarse escondido para siempre. Con el tiempo, decidió regresar, no con la arrogancia de una estrella, sino con la humildad de alguien que había tocado fondo y quería levantarse. Lanzó nuevos proyectos musicales, como sencillos que mostraban un lado más maduro y auténtico. Esos trabajos no tenían el glamour de sus días de gloria, pero llevaban una verdad que conectaba con quienes lo escuchaban. Su voz, ahora más curtida, contaba historias de alguien que había caído, pero seguía luchando. El público respondió con cariño, aunque no siempre con la misma intensidad de antes. La industria, sin embargo, seguía siendo un terreno hostil. Cada paso que daba era un esfuerzo por demostrar que aún tenía algo que ofrecer, que su talento no se había apagado. José Manuel enfrentaba un mundo que lo miraba con escepticismo, pero también con curiosidad. Su regreso era una apuesta arriesgada, una forma de reclamar su lugar en una vida que lo había herido tanto. Su historia, llena de batallas internas y externas, aún no estaba terminada. Lo que venía después lo obligaría a enfrentar nuevas verdades, donde su capacidad de reinventarse sería la clave para seguir adelante. La vida de José Manuel Figueroa, ya marcada por altibajos, alcanzó un nuevo nivel de turbulencia cuando se vio envuelto en escándalos que sacudieron su mundo. Acusaciones graves de comportamientos abusivos, hechas por exparejas, lo pusieron en el centro de una tormenta mediática. Aunque nunca enfrentó una condena legal, los señalamientos dejaron una mancha en su imagen. José Manuel defendía su inocencia, argumentando que los incidentes fueron malentendidos, exagerados por quienes querían aprovechar su fama. Sin embargo, en un mundo donde las acusaciones pesan más que las pruebas, sus palabras a menudo se perdían en el ruido. La prensa sensacionalista convirtió cada detalle en un espectáculo, publicando titulares que lo pintaban como un villano. Esos ataques no solo dañaron su reputación, sino que también lo golpearon emocionalmente. En entrevistas, confesó que el escrutinio público lo hacía sentir atrapado, como si cada error de su vida personal fuera un delito imperdonable. La fama, que alguna vez lo elevó, ahora lo castigaba sin piedad. Reflexionando sobre esos momentos,
admitió que exponer su vida privada había sido un error. Aprendió, a un costo alto, que el mundo del espectáculo no perdona la vulnerabilidad. El desgaste no era solo emocional, también afectó su carrera. Los contratos para shows disminuyeron, y las puertas que antes se abrían ahora estaban cerradas. José Manuel enfrentó el desafío de seguir adelante en una industria que parecía haberle dado la espalda. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió luchar por su nombre. En los últimos años, emprendió un esfuerzo consciente para reconstruir su imagen. Comenzó a conceder entrevistas más abiertas, hablando con sinceridad sobre sus luchas, sus errores y su deseo de cambiar. Esas conversaciones mostraban a un hombre que, aunque herido, seguía buscando redención. También regresó a la música con nuevos proyectos, lanzando canciones que reflejaban su madurez. Temas como los de su álbum más reciente buscaban conectar con un público que aún creía en él. Cada acorde era un intento de escribir una nueva narrativa, una que no estuviera definida por los escándalos del pasado. Pero el camino era difícil. La sombra de las polémicas lo seguía, y cada paso hacia adelante requería el doble de esfuerzo. José Manuel sabía que recuperar la confianza del público no sería rápido ni fácil. Sus presentaciones, aunque menos frecuentes, eran una forma de demostrar que su talento seguía vivo. En el escenario, encontraba un refugio temporal, un lugar donde las críticas se desvanecían y solo importaba la música. Mientras intentaba dejar atrás los escándalos, enfrentaba un mundo que lo observaba con escepticismo. Su historia, llena de caídas y esfuerzos por levantarse, aún tenía mucho por revelar. Cada decisión que tomaba era un paso hacia un futuro incierto, donde tendría que demostrar, no solo a los demás, sino a sí mismo, que podía superar las sombras que lo perseguían. Y así llegamos al final de la historia de José Manuel Figueroa. Como viste, su vida estuvo marcada por momentos muy difíciles, pero también por una fuerza impresionante para seguir adelante. ¿Y tú, qué opinas de su trayectoria? ¿Puedes imaginar pasar por todo eso y seguir haciendo música? Deja tu comentario aquí abajo contándonos qué piensas sobre la historia de José Manuel. También no olvides dejar tu like en el video si te conmovió de alguna manera. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.